de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz, mis queridos hermanos en Cristo. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como decimos siempre, depende del país y de la región horaria de donde nos vean. Hermanos, bienvenidos de nuevo a otra lectura de la Biblia en un año. Soy el hermano David, como algunos me conocen y otros no, me presento. Y soy miembro de la Iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, España, donde pastorean el pastor Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel. Hermanos, como decíamos, bienvenidos a un día más de la lectura de la Biblia en un año. Gracias por apoyarnos, gracias por compartir los vídeos y gracias sobre todo por leer la palabra de Dios con nosotros y edificarnos juntos. Bueno, hermanos, antes de iniciar la lectura vamos a hacer una pequeña oración al Padre para que nos dirija en este momento. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias, Padre. Gracias primeramente por el sacrificio de tu Hijo. Gracias porque diste a tu Hijo para morir por nosotros y darnos salvación, Padre mío. Nuestra salvación, nuestra vida nueva se tuvo que pagar con sangre. Tuvo que morir tu Hijo Santísimo para que nosotros fuéramos salvos. Gracias por este nuevo nacimiento, esta nueva vida, y ayúdanos a transformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Padre, gracias por todo lo que haces en nosotros cada día, y sabemos que nosotros por nosotros mismos no podríamos si no es por ti. Así que para este momento te pido que tu presencia esté con nosotros, que seas tú hablándonos por medio de mí, que me uses, Padre mío, para hablar justamente lo que dice tu Santa Escritura. Que no ponga mis palabras, sino que sean las tuyas, para poder edificarnos juntos, tanto mis hermanos como yo. Así que bendícenos a todos juntos, gracias por estos medios, y guárdanos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a seguir con nuestra lectura bíblica en el libro de Números, y haremos los capítulos 16, 17 y 18. Así que, hermanos, acompáñenme por favor con sus Biblias al libro de Números, capítulo número 16, que lleva por título La rebelión de Coré. Y dice así la palabra del Señor. Y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor?». Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: «Mañana temprano el Señor mostrará quién es Él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien Él escoja lo acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor, y el hombre a quien el Señor escoja será el que es santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví». Entonces Moisés dijo a Coré: «Oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarles, y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo? ¿Y pretendéis también el sacerdocio? Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él?». Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab,
Pero ellos dijeron, no iremos. ¿No es suficiente que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros? En verdad, tú no nos has traído a una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les sacarían los ojos a estos hombres? No iremos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no aceptes su ofrenda. No he tomado de ellos ni un solo asno, ni le he hecho daño a ninguno de ellos. Y dijo Moisés a Coré, tú y toda tu compañía presentaos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno de vosotros tome su incensario y ponga incienso en él, y cada uno de vosotros traiga su incensario delante del Señor, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno traiga su incensario. Y cada uno tomó su incensario y puso fuego en él y echó incienso en él. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Así reunió Coré a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión. Y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, cuando un hombre peque, ¿te enojarás con toda la congregación? Entonces respondió el Señor a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, alejaos de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y a Abiram y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquéis nada que les pertenezca, no sea que perezcáis con todo su pecado. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todos los hombres, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió, y perecieron de en medio de la asamblea. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron a sus gritos, pues decían, no sea que la tierra nos trague. Salió también fuego del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que levante los incensarios de en medio de la hoguera, pues son santos, y esparce allí las brasas. En cuanto a los incensarios de estos que han pecado a costa de sus vidas, que se hagan de ellos láminas batidas para cubrir el altar, puesto que los presentaron ante el Señor, y son santos, y serán por señal a los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado, los que fueron quemados, y a martillo los hicieron una cubierta para el altar, como recordatorio para los hijos de Israel de que ningún laico que no fuera descendiente de Aarón debería acercarse a quemar incienso delante del Señor para que no le sucediera como a Coré y a su grupo, tal como el Señor se lo había dicho por medio de Moisés. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros sois los que habéis sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Sucedió, sin embargo, que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y aquí la nube la cubría y la gloria del Señor apareció. Y Moisés y Aarón fueron al frente de la tienda de reunión y el Señor habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación para que yo la destruya en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. Y Moisés le dijo a Aarón, toma tu incensario y pon en él fuego del altar y echa incienso en él. Tráelo entonces pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del Señor, la plaga ya ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés le había dicho,
Y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Después Aarón regresó a Moisés a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Capítulo número 17, que lleva por título La vara de Aarón florece. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas. Y escribirás el nombre de cada uno en su vara. Y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de sus casas paternas. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo, y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron las varas, una por cada jefe según sus casas paternas, 12 varas, con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado, y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Moisés entonces sacó todas las varas de la presencia del Señor y las llevó a los hijos de Israel, y ellos las miraron y cada uno tomó su vara. Pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que hagas cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Así lo hizo Moisés, como el Señor le había ordenado, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, pereceremos, estamos perdidos todos nosotros, estamos perdidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere. ¿Hemos de perecer todos? Pasamos al capítulo número 18, el oficio de los sacerdotes. Entonces el Señor dijo a Aarón: tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevaréis la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis la culpa en relación con vuestro sacerdocio. Más bien a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan, mientras que tú y tus hijos contigo estéis delante de la tienda del testimonio. Y atenderán a lo que tú ordenes y las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión, para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a vosotros. Así atenderéis a las obligaciones del santuario y a las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los hijos de Israel. He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos los levitas, de entre los hijos de Israel, son un regalo para vosotros, dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo, y ministraréis. Os doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. Entonces habló el Señor a Aarón: he aquí que yo te he dado el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, te las he dado a ti como porción, y a tus hijos como provisión perpetua. Esto será tuyo de las ofrendas santísimas, preservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, aun toda ofrenda de cereal, y toda ofrenda por el pecado, y toda ofrenda por la culpa, que ellos me han de presentar, será santísima para ti y para tus hijos. Como ofrenda santísima la comerás, todo varón la comerá. Cosa santa será para ti. Esto también será para ti: la ofrenda de sus dádivas, todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comerla. Todo lo mejor del aceite nuevo y todo lo mejor del mosto y del cereal, las primicias que presenten al Señor, te las daré a ti. Los primeros frutos maduros de todo lo que hay en su tierra, que traigan al Señor, serán tuyos. Todo el que esté limpio en tu casa podrá comer de ello. Toda cosa dedicada en Israel será tuya. Todo lo que abre la matriz de toda carne, ya sea hombre o animal, que presenten al Señor, será tuyo. Sin embargo, el primogénito de hombres ciertamente redimirás, y el primogénito de animales inmundos redimirás.
En cuanto a su redención, de un mes lo redimirás, según tu valuación, por 5 siclos de plata, según el siclo del santuario, que es de 20 geras. Pero no redimirás el primogénito de buey, ni el primogénito de oveja, ni el primogénito de cabra, son sagrados. Rociarás su sangre en el altar, y quemarás su grasa como ofrenda encendida, como aroma agradable al Señor. Y su carne será para ti, así como el pecho de la ofrenda mecida, y la pierna derecha son tuyas. Todas las ofrendas de lo que es santo, que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Como porción perpetua es un pacto permanente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de reunión, no sea que carguen con un pecado y mueran. Solo los levitas servirán en el ministerio de la tienda de reunión, y ellos cargarán con la iniquidad del pueblo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Porque el diezmo de los hijos de Israel, el cual ofrecen como ofrenda al Señor, yo lo he dado a los levitas por heredad. Por tanto he dicho, en cuanto a ellos, entre los hijos de Israel no tendrán heredad. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: también hablarás a los levitas y les dirás: cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado por vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Y vuestra ofrenda os será considerada como los cereales de la era o como el producto del lagar. Así también vosotros presentaréis al Señor una ofrenda de vuestros diezmos que recibís de los hijos de Israel, y de ellos daréis la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos los dones que recibís presentaréis las ofrendas que le pertenecen al Señor, de lo mejor de ellas la parte consagrada de ellas. Y les dirás: cuando hayáis ofrecido de ello lo mejor, entonces el resto será contado a los levitas como el producto de la era o como el producto del lagar. Lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras casas, porque es vuestra remuneración a cambio de vuestro ministerio en la tienda de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hayáis ofrecido lo mejor. Así no profanaréis las cosas consagradas de los hijos de Israel y no moriréis. Amén, hermanos. Hasta aquí la perfecta palabra del Señor. 3 capítulos muy edificantes. Hermanos, antes de pasar a la pequeña explicación rápida, por el tiempo que me queda, voy a leerles unas frases que encontré otro día referido a estos capítulos para hacerles entender un poco la historia antes de la breve explicación. Miren, hermanos, hay unas frases que he recopilado de estos capítulos y las voy a decir. Son 4 o 5 frases referidas a estos capítulos que nos van a hacer un poco entender mejor lo que hemos leído y luego explicaré. La primera frase se dice: concéntrense en buscar el propósito especial que Dios tiene para usted. La siguiente frase, referida con Coré: permitió que la codicia cegara su sentido común. Otra frase: en ocasiones existe una línea muy delgada entre las metas y la codicia. Siguiente: si no estamos contentos con lo que tenemos, podemos llegar a perderlo sin obtener nada mejor. Cuando Dios pide que hagamos una elección fundamental entre estar al lado de la gente malvada o de parte de Él, no deberíamos dudar, sino comprometernos en un 100% a estar de parte del Señor. Otra frase: tenemos siglos de evidencia de que la Biblia en muchas traducciones y los resultados convincentes de los estudios arqueológicos e históricos, pero las personas continúan desobedeciendo a Dios y haciendo las cosas como quieren o prefieren. ¿Te ha guiado y protegido Dios, hermano? Unas siguientes preguntas. ¿Ha contestado tus oraciones? ¿Conoces personas que han experimentado una bendición especial y sanidad?
¿Conocen las historias de la Biblia acerca de cómo Dios guió a su pueblo? Presta atención y medita en lo que Dios ha hecho y la rebelión será inconcesible. Y la última frase, hermanos, dice: Dios espera que todos sus seguidores suplan las necesidades materiales de aquellos que se abocaron a suplir las necesidades espirituales de la comunión de fe. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la explicación rápida, por cuestiones de tiempo. En estos tres capítulos podemos ver lo siguiente. Podemos encontrar palabras como la codicia, la envidia, la desobediencia, especialmente al Señor. Podemos encontrar el poder de Dios, el elegido de Dios, el temor a Dios por parte de los hombres, y podemos ver unas órdenes, mandamientos o la perfección de Dios referido a los sacerdotes. ¿Qué podemos explicar de aquí? Primeramente vemos como Coré, ¿no?, era un levita, el cual se rebeló, tenía rebeldía. Él quería el sacerdocio, quería ser un sacerdote, porque como habíamos visto antes, al principio del libro de Números, ¿quién estaba digamos, cuidando el santuario, cuidando el tabernáculo? Eran los sacerdotes primero, los sacerdotes, luego los levitas, que también como que eran, no una rama inferior, pero que eran como los que ayudaban a los sacerdotes a mantener el templo, ¿no? Y luego vemos que estaban las 12 tribus detrás. Nadie podía entrar al templo, solamente el sumo sacerdote y los levitas le ayudaban. Él era un levita, pero anhelaba el sacerdocio, anhelaba ser sacerdote, tenía codicia, quería más y más y más, incluso tenía envidia del sacerdote. Y aquí vemos como también Datán y Abiram, ¿no?, salían con él. Ahí ya vemos, aparte de la codicia, de querer más de lo que el Señor te da, querer más de lo que tenemos, vemos la envidia. Porque vemos un momento que se rebelan contra Moisés, contra el elegido de Dios. Porque querían el poder, querían ser ellos los más poderosos, fama, poder, riqueza, como que la gente los exaltara, y tenían que exaltar a Dios, como hacía Moisés. Y hermanos, ¿qué pasó? Por esa codicia, por esa envidia y por esa desobediencia al Señor, el Señor llega un momento que los fulmina. Pero ahí vemos la humildad y la humillación de Moisés, intercediendo por el pueblo. Porque la paciencia de Dios es infinita, pero ya estaba cansado y se los iba a cargar. Pero entonces Él intercede. Entonces Dios fulmina a Coré, a Abiram, a Datán y todos sus hijos, todos los fulmina. Y le dice que al pueblo que se aparten de ellos. Vale, se apartan. Pero al tiempo que vuelve a pasar, después de ver lo que hizo Dios con el rebelde Coré y con el insensato y desobediente Coré, vuelven a quejarse a Moisés y se empiezan a quejar de que estaban mejor en Egipto, que ahí tenían mejores comidas, que están aquí, nos ha traído a sitios para morir. Y Dios se ira otra vez y quiere matarlos. Pero vemos cómo Moisés vuelve a interceder y le dice a Aarón que encienda los incensarios, porque el Señor ya había desplegado su ira contra ellos. Pero al hacer ese sacrificio, Aarón como que calmó la ira de Dios. Por eso aquí podemos ver la codicia de Coré, la envidia de Coré, de Datán, de Abiram, y la desobediencia a Moisés al enfrentarse con Moisés, que enfrentarse con Moisés era como enfrentarse con Dios mismo. Y al final el Señor responde de mala manera. Porque hermanos, no tenemos que ser codiciosos, no tenemos que tener envidia, tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tiene, por todo lo que tienes, hermano. No quieras más de lo que tienes. Da gracias por lo que Dios te da. Luego vemos, en el capítulo 17, vemos como la vara de Aarón, volvemos a ver otra vez cómo anhelan el poder. Y ahí vemos como el elegido de Dios. Cuando Dios elige a Aarón, vemos como la vara florece, la única vara que florece es esa. Y al verlo entonces ya saben que es el elegido de Dios. Tenían como dudas, murmuraban contra él, pero ahí saben y dicen, sí, ahora vemos, como mucha gente hoy, ¿no? Que si no veo, no creo.
pues ahí lo ven. Y entonces es cuando empiezan a tener miedo, pero no miedo del Señor por ellos mismos, por temor, o tienen que obedecerle, sino miedo por lo que había pasado antes y porque solamente Aarón fue el escogido, fue la vara escogida de Aarón y la suya no. Y entonces decían, por lo que habían visto antes, que entonces iban a morir. Pero vemos que no, vemos que ellos tienen miedo, pero Aarón otra vez está tranquilo, porque es un hombre de corazón humilde, como Moisés. Y finalmente, el último capítulo, vemos justamente la perfección de Dios en el oficio de los sacerdotes. Cómo tienen que hacer los sacerdotes las cosas como Dios quiere, cómo tienen que hacer los sacrificios, cómo tiene que ser todo perfecto como Dios les manda. También aparecen los levitas, como esta que también trabajaban con los sacerdotes, para los sacerdotes, cuidando el templo. Entonces le doy unas funciones específicas, unas responsabilidades específicas para cada uno. Y vemos como aquí sale el tema de las ofrendas. Cómo tenía que dar el pueblo unas ofrendas, cómo tenía que dar los levitas administrar esas ofrendas, dárselas a Aarón, y ellos también dan una parte de sus ofrendas. Y cómo tenían que hacerlo todo según el plan de Dios. Así que hermano, como he dicho, recordemos, codicia, envidia, desobediencia, el poder de Dios, eligiendo al Hijo de Dios, al elegido de Dios, el temor de Dios y la perfección del Señor en sus ordenanzas. Así que hermanos, después de ver estos pequeños capítulos en los que hemos visto al principio una rebelión, vemos cómo Dios se porta contra los que les obedecen y al revés, se porta con Moisés y Aarón contra con los que le obedecen, vemos las dos caras de Dios. Vemos la rebelión del pueblo y la fidelidad de Dios con los que le obedecen. Luego más adelante vemos cómo Dios impone su poder para saber, este es mi hijo y este es el que yo le mando las cosas y tenéis que obedecer. Y vemos como luego la perfección de cómo Dios lo quiere todo perfecto porque es un Dios santo y de perfección. Así que hermanos, en estas tres cosas podríamos decir que, hermanos, no tengamos codicia, no tengamos envidia. Miren, hace tiempo me hice una ilustración en la cual, por ejemplo, si tu vecino tiene una casa más grande que tú, gana más dinero que tú, tiene un auto o un coche mejor que el tuyo, le va todo de lujo, todo perfecto. No, que tu corazón no se turbe y no diga, pero ¿por qué al impío y al no creyente le va mejor que a mí, que llevo una vida sufriendo, llevo una vida con lo justo y tengo penalidades, que voy cada mes económicamente justito, que tengo una casa pequeña, que tengo... No, hermano, eso es material, que tu corazón no llega a la codicia, hermano, porque sabemos que el impío, tu vecino, cualquier persona que no cree en Dios, que no es creyente, va a tener una vida maravillosa aquí en este mundo, pero en la eternidad va a estar en el infierno sufriendo. En cambio, nosotros vamos a tener una vida justa con el Señor, en obediencia y en confianza, y agradeciendo todo lo que el Señor nos dé o no nos dé, porque en la eternidad estaremos con Él. Así que, hermanos, también un ejemplo para que no suceda es, por ejemplo, en el pueblo cristiano. Dentro de la iglesia, hermano, mucho cuidado con tener codicia e envidia. No tengamos envidia de los pastores, no tengamos envidia de hermanos que vayan creciendo en la fe o sean más maduros o estén mejor con el Señor que nosotros. Porque, por ejemplo, hay iglesias en las que se han cargado al pastor, tanto espiritualmente como psicológicamente, por querer púlpito, por envidia, por codicia. Yo quiero tener lo que el pastor tiene, yo quiero tener ese ministerio, yo quiero ser como ese hermano, quiero estar ahí, quiero el poder, quiero que a mí se me trate así como a Moisés. No, hermano, dentro del pueblo evangélico no hagamos eso. Amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros. Y si tu hermano está creciendo espiritualmente, está sirviendo en la iglesia, si tu pastor está creciendo, te dando enseñanzas, si hay cualquier hermano que está creciendo y el Señor lo está respaldando, alégrate, hermano, alégrate, no tengas envidia, ni murmures contra Él, no desobedezcas a Dios, ni menos desobedezcas a tu pastor,
porque tu pastor es como desobedecer a Moisés, estás desobedeciendo a Dios. Si desobedeces a tu pastor y vas en contra de Dios, vas mal por la vida, hermano. Luego también vemos como aquí vemos el elegido de Dios. Al final fue Aarón. Sabemos que el Señor ha puesto pastores en nuestras vidas. Así que obedezcamos a nuestros pastores, amémoslos y siempre recurramos a ellos. Hermanos, vamos a orar a Dios cuando queramos. Así que recurramos siempre al elegido de Dios. No es un ejemplo muy bueno, pues era igual que Moisés era el elegido de Dios y Aarón, el sacerdote, también elegido de Dios. Nosotros en nuestra congregación ha puesto pastores que el Señor ha elegido para edificarnos y para cuidarnos y guardarnos como ovejas. Y finalmente, el tema del sacerdocio, hermanos. Igualmente los pastores, los sacerdotes lo hacían todo como a la ley del Señor. Los pastores rendirán cuentas por nosotros al Señor y lo hacen todo como el Señor quiere. Ahora no tenemos sacerdotes, pero tenemos pastores y tenemos líderes. Obedezcamos siempre. Bueno, hermanos, y después de estos 3 capítulos, lo único que puedo decir que tanto en la rebelión de Coré, como el Señor se portó con ellos, como en la vara de Aarón, como en el sacerdocio, podemos ver a Jesús, hermano. Vemos el Evangelio. Miren, la rebelión de Coré, la rebelión de Coré se rebelaban contra Dios y Dios los castigó. Nosotros éramos rebeldes contra Dios cuando no creíamos en Dios. Y Dios no nos castigó, sino que Dios pagó su ira con su Hijo, tuvo que morir para salvarnos. Y aquí está intercediendo Moisés por el pueblo, Aarón por el pueblo. ¿Y qué pasó? Que gracias a Moisés y a Aarón no murió más gente. Pues gracias al Señor es el que intercede entre Dios y nosotros, Jesús intercede. Así que gracias a la muerte de Jesús estamos en los buenos caminos y no nos ha fulminado Dios como nos puede haber fulminado cuando Él quería. Hermanos, y hablando del sacerdocio, ¿cuál es nuestro sumo sacerdote? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Vemos en el Antiguo Testamento que antes solamente el sumo sacerdote podía ir al altar, podía atravesar el velo y hablar con el Señor. Jesús rasgó ese velo y nosotros podemos hablar con Dios libremente cuando queramos. Gracias a nuestro sumo sacerdote podemos hablar con nuestro Padre eterno. Démosle gracias al Señor. Así que, hermanos, si Dios te ha salvado, Dios te ha tirado a sus caminos, habla con Él. Dale gracias por todo lo que hizo, porque eras un trapo de inmundicia, eras lo peor de lo peor. Y ahora Él te está lavando cada día, te está transformando a la imagen de Cristo. Así que eres nueva criatura, todo gracias al sacrificio de Jesús. Por eso, tengas lo que tengas, dale gracias a Dios siempre. Nunca te rebeles con Dios. Incluso cuando estés con el corazón airado, nunca te rebeles con Dios. Nunca seas emocional. Sé espiritual y sé agradecido en todo. Amén. Hermanos, vamos a orar para despedir este vídeo, que me he pasado un poquito de tiempo, pero oremos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias, Padre, por esta lectura. Gracias por poder compartirla, gracias por edificarnos. Ayúdanos, Padre mío, a que nuestros corazones no se rebelen contra ti. Ayúdanos a que nuestros corazones sean humildes. Ayúdanos, Padre mío, porque quitaste un corazón de piedra, nos diste un corazón de carne. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en aquella cruz, Padre. Porque ahora, gracias a Jesús, podemos hablar contigo. Él rasgó el velo para poder hablar contigo cada día. Y sí, Él es nuestro intercesor entre el Padre y nosotros. Gracias por Jesús, gracias por su muerte, gracias por su resurrección y gracias por habernos traído al camino correcto y habernos sacado de ese mundo de tinieblas a ser luz. Sigue transformándonos a la imagen de Cristo, Padre. Ayúdanos en cualquier momento que nos encontremos de rabia, de enfado, de ira, tristeza, cualquier cosa, Padre, que nunca te desobedezcamos, que nos acordemos de Coré, nunca te desobedezcamos y seamos agradecidos en todo, tanto tengamos mucho o tengamos poco, porque tú nos das el pan nuestro de cada día y es suficiente para nosotros porque nunca nos vas a desproveer y nunca nos vas a dejar de querer y de amar. Así que, Padre, gracias por Jesús, gracias por el elegido de Dios, gracias por Jesús en esta vida, gracias por lo que hizo, por el sacrificio, por cómo anduvo, por todas las enseñanzas que nos dejó, por todo. Y gracias por ese sumo sacerdote que gracias a él rascó el velo y podemos hablar contigo 365 días, 24 horas al día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Edifícanos y guarda nuestros corazones para seguir amándote, seguir obedeciéndote y seguir confiando en ti a pesar de las adversidades. Gracias por todo te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.